A las 5:29 de la mañana, Starbucks no abrió una tienda. Activó una maquinaria global de manipulación emocional, dependencia química y marketing disfrazado de cariño. En el instante en que la primera máquina de espresso soltó vapor en Pike Place, millones de personas ya estaban atrapadas en una red invisible. Notificaciones diseñadas para entrenar el cerebro, azúcar camuflada de café y una promesa digital que convierte hábitos en adicción. No estás tomando un cappuccino. Estás financiando un imperio que transforma 65 centavos en $7, vendiéndote la ilusión de que te estás cuidando. Bienvenidos al engaño más rentable del siglo. A poca distancia, Emily, programadora de 29 años, revisaba el saldo de su Starbucks Card mientras esperaba el ascensor. Supuestamente la recargaba cada mes, pero el gesto se había vuelto tan automático que el gasto real se ocultaba en minúsculos cargos de $20 procesados por la madrugada. Cada uno equivalía a nada menos que 10 pink drinks, pero se disfrazaba tras iconos dorados que no se perciben como dinero, sino como progreso. Fuera del radar consciente, la psicología básica del refuerzo variable, la misma que hace girar la ruleta de un casino, había transformado a millones de consumidores en mineros de dopamina, dispuestos a pagar hasta $9 por una bebida cuya materia prima no llega a 80 centavos. En la trastienda de la tienda de Pike Place, el supervisor consultaba un panel de control con métricas en tiempo real: pedidos por minuto, ratio de complementos vendidos, tiempos de espera en drive-thru. Cada número define la intensidad de trabajo de los baristas, cronometrados para servir un latte caliente en 90 segundos y un frappuccino supersónico en 110. Si un pedido se retrasa, aparece una luz roja que inicia una cuenta atrás, 6 segundos para recuperar el ritmo, o disparará una alerta regional. Esa presión alimenta la eficiencia que justifica el precio, pero también arroja a los trabajadores a una rotación que supera el 80% anual en algunas ciudades. Mientras tanto, a 9.000 kilómetros, Jaime cosechaba cerezas de café en las faldas del volcán Acatenango, Guatemala. Por cada arroba recibía $3. El resultado de su labor llegaría meses después a bolsas de Single Origin, vendidas a $24 la libra. Entre el campo y la taza se extiende un margen que financia pasarelas de sostenibilidad y murales con granjeros sonrientes, aunque Jaime no podría pagar la bebida que contiene su propio café si viajara a Estados Unidos. La paradoja ilustra la economía inversa. Cuanta más distancia recorre el grano, más se revaloriza, pero nunca en el bolsillo del productor. A las 6:10, la fila del drive-thru serpenteaba por el estacionamiento. El tiempo promedio de espera se había duplicado respecto a 2010, de 3 a casi 8 minutos. La razón está en la preferencia corporativa por la orden móvil, priorizada porque genera más datos y un ticket promedio 25% superior al del cliente presencial. Un conductor puede ver pasar su turno, mientras otro, que ordenó desde la app a 100 metros, recibe primero su bebida. Esa jerarquía invisible enfurece a algunos, pero la comodidad digital siempre termina ganando. Nadie abandona la cola porque la promesa de la cafeína se ha transformado en necesidad bioquímica. La bebida estrella del amanecer es el Cold Brew, con Sweet Cream. 170 calorías en tamaño mediano, 16 gramos de azúcar, 35 miligramos de grasa. Pero el marketing lo define como opción energética y ligera. Desde su lanzamiento, el margen neto de la línea de bebidas frías ha superado en 15% al del espresso clásico. El jarabe aromático cuesta 7 centavos, la espuma de vainilla 14, el café 20. El precio final, 5,95. La diferencia se explica por el relato de frescura, la espuma fotogénica y la ilusión de que frío significa menos calórico. Emily, con el vaso en la mano, sube una historia a Instagram. El algoritmo mostrará esa foto a 500 seguidores. Algunos se contagiarán del antojo en una dinámica viral que la compañía denomina Earned Media, publicidad gratis que se repite cada minuto en todo el planeta. En una presentación interna, se calcula que los nombres mal escritos en vasos generan 14 millones de interacciones anuales. ¿Error humano? Sí, pero muchas veces intencional, porque Jessica con K provoca más risas y más fotos que el deletreo correcto. Cerca de las 8, la enfermera del colegio Monroe se encuentra por tercera vez esa semana con un alumno que llega sosteniendo un frappuccino de fresa, 640 calorías, 70 gramos de azúcar. El pequeño lo bebe antes de la primera clase. A las 10, su glucosa se derrumba y pide salir porque le duele la cabeza. Nadie llama a ese vaso postre. La etiqueta café lo legitima como desayuno. El impacto se refleja en estudios recientes. Los adolescentes que consumen bebidas de Starbucks 2 veces por semana presentan un aumento de hasta 6 libras al año frente al grupo de control.
pero la marca se posiciona como opción premium de lifestyle, no como fast food. A las 9:30, el director financiero en Nueva York analiza otro informe confidencial. Más del 40% de las transacciones globales ya se hacen mediante la app. El gasto promedio de esos usuarios duplica el de los clientes espontáneos. El objetivo para 2026 es llevarlo al 60%. Para acelerar el proceso, la empresa implementará retos sorpresa, que ofrecen 80 estrellas por visitar 3 veces en 5 días. Valor real de 80 estrellas, menos de $2. Pero la percepción de recompensa rápida impulsa un gasto mínimo de 22. Es aritmética de casino, riesgo cero para la casa, atracción máxima para el jugador. En la planta de siropes de Portland, los operarios calibran la consistencia de un nuevo jarabe sabor galleta de avena. El encargado de calidad recuerda que hace una década las bebidas más vendidas eran capuchinos sencillos. Hoy, la gama de postres líquidos domina las órdenes. Cada jarabe se diseña con 8 a 10 pruebas de panel sensorial que buscan la curva perfecta de dulzura, viscosidad y mouthfeel. Un pequeño incremento de sólidos solubles aumenta la sensación de cuerpo, lo que permite disimular la reducción de espresso, sin que el cliente perciba aguado su trago. Menos café, mismo precio, margen mayor. A las 11, los baristas del turno matutino acumulan 100 bebidas por empleado. La fatiga se nota en los codos, la espalda, el semblante. El contraturno entra con la misión de vender paninis y ensaladas. Los complementos de comida generan 20% del ticket, pero 30% del margen. El gerente sugiere frases de venta sugerida. ¿Un pan de plátano para acompañar tu latte? Frase aprendida en capacitaciones que replican la técnica de anclaje de la psicología. El cliente imagina una pareja natural entre bebida y alimento y rara vez rechaza si la frase se pronuncia con tono amable. Mientras Emily regresa a casa tras una jornada larga, su app vibra otra vez. Última oportunidad de hoy para alcanzar nivel Gold. Quedan 2 horas para cerrar el ciclo diario. La tentación es fuerte. Ya lleva $43 gastados en la semana. Recuerda el objetivo de ahorrar, pero las metas se difuminan entre notificaciones, el cansancio y el deseo de un pequeño premio. Abre el mapa de la app, detecta una tienda a 4 cuadras y decide caminar. El bucle se alimenta solo. En el aeropuerto de Atlanta, un viajero internacional compra una botella de jarabe de Pumpkin Spice, edición especial en la tienda Duty Free. Paga $50. El costo de producción es $1,80. Ese mismo jarabe se usaría en cientos de bebidas a 1 centavo por dosis. El frenesí estacional convierte un sabor artificial en símbolo de identidad otoñal. Las ventas del PSL se concentran en 75 días, suficientes para generar $500 millones. No había calabaza real hasta que una protesta obligó a reformular la receta, pero el encanto ya estaba sedimentado en la cultura. Por la noche, en la sala de juntas de Seattle, los ejecutivos revisan un dossier de logística inversa de vasos. Solo 1% se recicla efectivamente. Proponen subir el descuento por taza reutilizable a 20 centavos. El departamento financiero descarta la idea. Costaría 45 millones al año en deducciones. La sostenibilidad debe equilibrar viabilidad económica. El problema se pospone para la próxima reunión. Así transcurre un día perfecto en la ecuación de Starbucks. Millones de transacciones, miles de historias en redes, toneladas de azúcar vendidas como deseo sofisticado, litros de jarabe coloreando la percepción, granos pagados a centavos en origen y revendidos a $1 la dosis. Todo ensamblado en un engranaje de psicología aplicada. Precios que parecen razonables, porque nunca cruzan el umbral del billete grande. Recompensas que no se entregan en efectivo para que el gasto doliente se convierta en puntuación lúdica, escasez artificial que convierte jarabe sabor calabaza en artículo de culto, y sobre todo, una narrativa que se repite en cada sorbo. Te lo mereces. La línea que separa el aroma tostado del olor acre de un vertedero se recorre en menos de 24 horas. A las 10:14 de la mañana, un vaso de Venti Caramel Macchiato abandona la barra con el nombre Marianne, garabateado. A las 11:10 ya ha sido fotografiado, vaciado y arrojado a un cesto público de Nueva Orleans. 2 días después, el mismo vaso yace compactado en una colina de desechos junto al delta del Mississippi, recubierto de un fino barro tóxico que se filtra hacia los humedales. Esa travesía relámpago, del glamour urbano a la podredumbre, revela la contradicción estructural, un icono de experiencia premium, generado para ser desechado con la rapidez de un pañuelo de papel. Los ejecutivos de la compañía lo llaman problema de postconsumo. Los ambientalistas lo describen como una bomba de plástico laminado imposible de reciclar.
La capa interior de polietileno, aplicada para impermeabilizar el cartón, se funde a una temperatura diferente. En la mayoría de plantas de reciclaje, las máquinas la rechazan. El resultado, menos del 1,6% de los 4.200 millones de vasos anuales se recuperan. Suficientes residuos para rodear la Tierra 11 veces, calculan organizaciones no gubernamentales. Pero la métrica corporativa señala un progreso del 7% en tazas reutilizables, gracias a campañas piloto donde los clientes pagan un depósito retornable. Lo que la diapositiva no menciona es que esos pilotos suman solo 30 tiendas, de las más de 35.000. En un centro de clasificación de residuos de Seattle, María, operaria de línea, separa manualmente cartones contaminados de plástico PET aprovechable. La sirena verde aparece en el carrusel cada pocos segundos, imposible de confundir. Sabe que no puede reciclarlo, pero tampoco tiene autoridad para detener la cinta. Cada hora procesa hasta 1 tonelada de envases. Cada hora arroja a la fosa de descarte un volumen suficiente para llenar la caja de un camión de reparto. Mientras aparta vasos sin futuro, recuerda el eslogan que vio en la vitrina de Pike Place: «Deseo un mundo mejor». La ironía la acompaña hasta el fin del turno. A 10.000 kilómetros, en los cerros de Nyamasheke, Ruanda, Jean-Claude prepara almácigos de cafeto en un vivero comunitario. El suelo volcánico promete un grano de alta acidez, valorado en catas de especialidad. Sin embargo, las lluvias se han vuelto impredecibles. La sombra natural del bosque circundante fue talada para abrir nuevas terrazas, ante la promesa de contratos con compradores internacionales. La temperatura media ha subido 2 grados en una década, lo suficiente para estresar la planta y atraer broca, un insecto devastador. Jean-Claude calcula que necesitará sembrar el doble para cosechar lo mismo. Los ingenieros agrónomos de una ONG suiza explican que la deforestación es un arma de doble filo. Expone las laderas a erosión y evapora la humedad que los cafetos necesitan. Pero los pequeños productores claman por ingresos inmediatos. El bosque se sacrifica en aras de la demanda mundial. Starbucks, principal comprador de café ruandés de especialidad, ha prometido 0 deforestación para 2030. Sin embargo, los contratos de compra se negocian a través de intermediarios. Los requisitos ambientales rara vez incluyen auditorías de cobertura forestal real. Al final, si el grano pasa las pruebas de taza, grado de acidez, perfil cítrico floral, el barco zarpa rumbo a los puertos de Charleston y Oakland. La huella de carbono de ese flete rara vez figura en las etiquetas que adornan los sacos Reserve, dispuestos como trofeos en las tiendas insignia. El consumidor saborea notas de bergamota sin sospechar el deslizamiento de tierra que acecha los cimientos de la finca de Jean-Claude. Mientras tanto, en Minneapolis, un equipo jurídico analiza la última ola de peticiones sindicales. Las tiendas que han votado a favor de formar un sindicato alcanzan 180, un simple 1% de la red global, pero suficiente para abrir grietas en la narrativa del barista partner. Documentos filtrados revelan la contrapropuesta corporativa: reducir horas a quienes lideren campañas y reforzar módulos de engagement que ensalzan la oportunidad de crecimiento. Al mismo tiempo, la empresa destina $5 millones a consultoras especializadas en gestión de clima laboral. En charlas motivacionales, se insiste en el concepto de tercera casa. Starbucks no es trabajo duro, es una comunidad. Los baristas escuchan, pero miden la distancia entre la retórica y sus nóminas de 16 horas semanales, suficientes para mantenerse por debajo del umbral que exige cobertura médica. El calor operacional se siente más en ciudades de alta densidad. En Manhattan, en una tienda sin mesas llamada Pick Up Only, los baristas usan audífonos para comunicarse entre sí. Los pedidos llegan por la app a un ritmo de 4 por minuto. Sus manos repiten movimientos en un ballet extenuante. Taza, jarabe, leche, hielo, tapa. Una pausa de 15 segundos para beber agua puede retrasar la cola virtual y disparar críticas en la app. Las reseñas bajan de 5 estrellas a 3 con un solo error. El algoritmo penaliza la tienda. Esa presión, sumada al contacto con clientes que jamás cruzan la puerta, genera una paradoja. Starbucks vende cercanía emocional, pero digitaliza el servicio al extremo de deshumanizar a los trabajadores. La sirena abraza en la publicidad, la realidad cronometra cada sonrisa. En el Consejo de Administración se discute una estrategia para elevar la percepción ecológica, sin comprometer márgenes. La propuesta estrella: una campaña global de storytelling que resalte historias de agricultores resilientes, vasos de papel plantables y una nueva tapa sin pajilla que ahorra 60 toneladas anuales de plástico. Sin embargo, un estudio interno advierte que la tapa Sippy Cup utiliza un 20% más de plástico que la versión anterior. La solución de relaciones públicas: cambiar el marco.
Menos pajillas es un titular más potente que más polímero por tapa. Un juego de manos estadístico donde el porcentaje relevante se esconde detrás de la intrincada contabilidad del polímero. Simultáneamente, un laboratorio de I+D trabaja en una espuma vegana estable a base de proteína de guisante. El objetivo es reemplazar la leche entera, sin comprometer la textura que estimula receptores táctiles en lengua y paladar. La inversión se justifica bajo la etiqueta sostenibilidad y inclusión dietética, pero el departamento financiero calcula el verdadero incentivo. La leche vegetal cuesta menos, no necesita refrigeración tan estricta y se vende con recargo de 75 centavos. Margen casi doble. En la línea de producción, la proteína de guisante se blanquea con dióxido de titanio para imitar la blancura láctea, un aditivo controvertido en la UE, pero legal en EE. El consumidor percibe solo la etiqueta plant-based, sin notas al pie. Más al sur, en São Paulo, un economista explica en televisión que el boom del café de consumo inmediato en Norteamérica presiona la superficie cultivada. Brasil compite con la Amazonía por nuevas plantaciones. Entre 2000 y 2020, el estado de Minas Gerais perdió 400.000 hectáreas de bosque cerrado. El café se planta donde antes había biodiversidad. Starbucks es uno de muchos compradores, pero su poder de fijación de estándares podría exigir café libre de deforestación. En la práctica, lo más común es que se garanticen solo niveles básicos de pesticidas y humedad del grano. El auditor independiente visita una de cada 100 fincas proveedoras. Las demás firman una autodeclaración. A nivel urbano, la huella del ciclón cafetero se mide en tráfico y emisiones. Las órdenes móviles incrementan el vehículo kilómetro recorrido. Los conductores requieren drive-thru para conveniencia sin bajar del coche. Estudios de la Universidad de British Columbia muestran que el tiempo extra de motor en ralentí genera hasta 40 litros de CO2 al día por tienda. Multiplicado por los 11.000 drive-thrus de la compañía, se obtienen cifras equivalentes a las emisiones anuales de una ciudad de 100.000 habitantes. La empresa apunta a instalar paneles solares en 500 tiendas piloto para contrarrestar la estadística. Un cálculo superficial basta para notar que la compensación es cosmética. Dentro de la tienda, la iluminación cálida y la playlist curada no son casuales. Científicos de diseño sensorial determinaron que una temperatura de color de 3000 Kelvin y una sonoridad de 38 decibelios disuaden la ansiedad y prolongan la permanencia. Cada minuto adicional en el local aumenta en 6% la probabilidad de compra impulsiva. Un muffin, un termo, una tarjeta regalo. La experiencia hogar lejos de casa cumple su función: traducir confort en gasto. Al mediodía, Clara vuelve a abrir la app. Ha cumplido el reto y recibe 100 estrellas extra. En términos reales, ha gastado $42 para obtener un cupón de bebida gratis valorado en 7. Pero la interfaz celebra con confeti virtual. El cerebro premia con serotonina. La transacción financiera se ha transformado en videojuego. El modelo free-to-play, aplicado a la vida real sin advertencia de microtransacciones. Ese fin de semana, una protesta climática ocupa la plaza central de Seattle. Cientos de jóvenes sostienen vasos reutilizables pintados con mensajes: sirena tóxica, mi café no vale un bosque, reciclen sus mentiras. La policía observa mientras turistas fotografían la escena, vasos desechables en mano. Algunas imágenes suben a redes. La discusión arde unas horas. Starbucks responde con un tuit oficial que reafirma su compromiso a un futuro más verde. Luego, silencio. La ola digital se disipa entre memes de gatos y noticias de celebridades. El lunes, la línea de sirope retoma su ritmo. Una investigadora de la Universidad de Toronto publica un estudio que vincula la disponibilidad de bebidas azucaradas a la proximidad de tiendas Starbucks, con niveles elevados de insulinoresistencia en zonas de bajos ingresos. La prensa generalista apenas recoge la historia. La esperanza de vida no cotiza en bolsa. La parte más compleja del engranaje, curiosamente, no está en la cadena logística, sino en la narrativa. Starbucks vende historias, de granjeros heroicos, de baristas creativos, de clientes que convierten un vaso en lienzo de expresión. Cada historia cubre una externalidad: la tala, el plástico, la obesidad, la explotación. Si la historia brilla lo suficiente, el público no mira detrás. El personaje eclipsa el escenario que se desmorona. Sin embargo, algunas grietas se filtran. Empleados anónimos, cuentas en Reddit, describen cómo las nuevas pick-up only tiendas evitan baños públicos y sillas para desincentivar a personas sin hogar. En Portland, un barista publica un video mostrando un contenedor de comida sin vender que la política de la tienda ordena desechar.
15 paninis, 12 ensaladas, 8 cajas de fruta. La normativa interna prohíbe donaciones por responsabilidad alimentaria. El material se viraliza. Starbucks emite un comunicado prometiendo revisar protocolos. Las imágenes desaparecen bajo un mar de nuevos lanzamientos de bebidas de temporada. Los accionistas se reúnen en asamblea y aplauden los resultados. Un alza de 15% en ingresos y la apertura de 2 tiendas diarias en Asia. Se aprueba un plan de recompra de acciones de 20.000 millones. Aplausos. Detrás del escenario, un asesor recuerda que la recesión podría frenar el gasto discrecional. El CEO responde que las bebidas de pequeño lujo resisten cualquier clima económico. La crisis ofrece un refugio emocional. En 2008, las ventas cayeron solo un 3% mientras la hostelería se hundía. El modelo se ratifica. La adicción a la dopamina diaria es anticíclica. La jornada concluye con otro récord de vasos vendidos. 4.000 millones son números abstractos hasta que se amontonan en ríos y océanos, pero eso ocurre lejos de las vitrinas. Los directivos se van a casa, satisfechos. Jean-Claude se acuesta, preocupado por la plaga y el precio que cobrará el intermediario. María toma un analgésico para el dolor de espalda antes de dormir. Clara activa la alarma a las 6 para repetir la rutina. El ciclo de la sirena permanece intacto. El amanecer apenas tiñe de bruma la bahía de San Francisco cuando un equipo de neurocientíficos cruza la puerta de un laboratorio que, irónicamente, huele a café filtrado. Allí, electrodos hilvanados en cascos de última generación miden microvariaciones de dopamina de voluntarios expuestos al diseño sensorial de una tienda Starbucks, recreada al detalle. Luces cálidas, jazz en volumen bajo, aroma a tostado medio, dispersado por difusores. La prueba busca determinar cuántos milisegundos bastan para desencadenar un destello de placer anticipatorio antes de que aparezca la bebida real. El pico ocurre en menos de 200. Para cuando la taza toca la mano del participante, su cerebro ya ha justificado la compra. La desembocadura de serotonina sucede después, un segundo premio que asegura la repetición del hábito. Ese circuito bioquímico no depende únicamente del café, necesita del envoltorio semántico que lo legitima como acto de autocuidado. En manuales internos, la firma denomina a su léxico dialecto mermaid, palabras inventadas, tamaños renombrados, categorías fluidas que confunden calorías con funcionalidad. El Skinny Latte porta 30 gramos de azúcar por jarabe light. El Refreshers de frutos rojos contiene más cafeína que un espresso doble, pero se promociona como hidratante. La clave reside en el desplazamiento semántico. La palabra café abraza cualquier mezcla líquida e inhibe la alarma calórica que sí se activaría si anunciara postre. Así, el lenguaje se bebe antes de que el estómago procese una gota. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Bruselas cuece un reglamento que podría alterar el tablero. La Comisión Europea debate un sistema de etiquetado frontal de bebidas azucaradas que obligaría a Starbucks a imprimir en cada vaso un octágono rojo si supera los 10 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. El lobby de restauración presiona para eximir a cadenas que personalizan productos in situ. Pero el borrador avanza. Lo respalda evidencia de epidemia metabólica. Si se aprueba, un venti frappuccino exhibirá un triple octágono. Uno por azúcar, otro por grasas saturadas, otro por calorías. Un analista de mercado advierte al comité directivo en Seattle que un solo icono rojo puede frenar las ventas un 15% y 3 podrían ser letales. El departamento legal baraja escenarios: rediseñar recetas, reducir tamaño estándar o lanzar campañas educativas que diluyan la percepción de riesgo. En Washington se cocina otra amenaza: un impuesto federal a bebidas de alto contenido energético, inspirado en el modelo de Filadelfia, donde el gravamen de 1,5 centavos por onza provocó caída de 26% en ventas de soda. Una proyección del think tank Brookings indica que Starbucks perdería hasta 1.400 millones de ingresos anuales si se extiende la tasa impositiva. La empresa se posiciona como cafetería de experiencia, pero el 90% de sus bebidas más vendidas se sitúa por encima del umbral de azúcar propuesto. En una carta interna, el CEO alerta: nos redefiniremos o nos redefinirán. Para adelantarse, el Departamento de Innovación lanza el proyecto Sequence, una línea de bebidas funcionales con adaptógenos, probióticos y cafeína microdosificada. El objetivo es colonizar el ámbito de la salud preventiva antes de que las regulaciones ubiquen a Starbucks en la misma categoría que los refrescos. Los nuevos nombres evitan adjetivos dulces: Focus Brew, Immune Cloud, Adapt and Go. Sin embargo, la fórmula base sigue conteniendo jarabes endulzados. El dulzor se maquilla con stevia.
pero la OMS acaba de declarar que el consumo habitual de edulcorantes no reduce la adiposidad y podría alterar la microbiota intestinal. El dilema persiste: ¿cómo mantener el factor placer, el motor que dispara dopamina, sin cargar etiquetas rojas? Mientras la casa matriz debate, los baristas viven la transición con escepticismo. En Phoenix, Samantha recibe instrucciones de ofrecer Focus Brew a clientes que piden segundo expreso. Cuesta $1 más, promete claridad mental y trae el doble de L-teanina. Ella pregunta si la L-teanina altera la dosis de cafeína que el cuerpo absorbe. Su supervisor no lo sabe. La carpeta de formación menciona sensación de calma sin sedación. Samantha intuye que los clientes pronto harán la misma pregunta y teme quedar expuesta. La empresa prioriza rapidez en el lanzamiento. 3 meses desde idea hasta estante. El equipo legal advierte que los suplementos están regulados con menor rigor que los fármacos. Basta incluir la frase: este producto no pretende diagnosticar ni curar. En la periferia de Chicago, un almacén automatizado recibe un camión lleno de nuevas tazas EcoSip, supuestamente biodegradables en instalaciones industriales. El poliláctido con el que están recubiertas solo se degrada a 60 grados Celsius y en ambiente controlado. El depósito municipal opera a 50 grados. Las EcoSip terminarán como las anteriores, enterradas. Pero la campaña de marketing las exhibe como avance significativo. Las juntas de accionistas aplauden la inversión verde. El círculo de reputación y consumo mantiene su giro. El prisma lingüístico no solo trabaja en recetas, se infiltra en la conversación sobre trabajo. Los congresos de recursos humanos citan a Starbucks como ejemplo de empleabilidad líquida. El eufemismo oculta la práctica de programar turnos microfragmentados, 17 horas, 19.5, nunca 20. La frontera legal para otorgar seguro médico queda intacta. Se han creado 6.000 nuevos puestos en el último año, mientras el número de horas totales se mantiene estable. Ofrecer la ilusión de contratación masiva sin aumentar la masa salarial es un logro de ingeniería semántica. En Nueva York, un colectivo de baristas publica un informe alternativo. Starved Bucks. Documentan salarios frente a costo de vida, rotaciones, ansiedad y lesiones por movimientos repetitivos. Revelan que la productividad medida en bebidas por hora subió 27% en 5 años, pero los salarios se estancaron. Las plataformas de gig economy ofrecen pagos similares, pero con libertad de horario. El riesgo real es que Starbucks deje de ser un imán laboral, erosionando el cimiento de la experiencia en tienda. Sin baristas carismáticos, el mito de la tercera casa se desmorona. En su cumbre anual, la empresa presenta Sirena AI, un asistente de voz para drive-thru. Reconoce acentos, sugiere combos y nunca se cansa ni pide aumento. Un piloto en Dallas demuestra que reduce los errores de orden en un 80% y acorta cola en 2 minutos. Los baristas temen otra ola de recortes. La voz electrónica copia el entusiasmo humano. Espero que tu día sea tan brillante como tu latte blanco. El algoritmo ajusta tono con cada interacción. Aprende a responder bromas, a sugerir una galleta de avena que combina con tu bebida. Poco a poco, la capa emocional se digitaliza. La gente sonreirá igual al altavoz si la dopamina del ritual permanece intacta, pero el plan se topa con un efecto colateral. La fidelidad perfecta atrae el escrutinio perfecto. Los datos de geolocalización, frecuencia de consumo y preferencias dietéticas almacenados en la AP podrían caer bajo la regulación de privacidad de California o la de la UE. Un borrador de Bruselas exige que las aplicaciones de fidelidad recojan solo datos esenciales para la transacción. El programa de estrellas se tambalea. Sin rastrear microhábitos, perderá capacidad de afinar sus anzuelos. La empresa contrata a expertos en dark patterns para rediseñar la experiencia sin violar la letra, pero torciendo el espíritu de la ley. En paralelo, un fondo ambientalista compra 100 acciones y presenta una resolución accionaria: obligar a que el directorio emita un informe anual de impacto de residuos. Los votos se calculan. Los grandes fondos indexados suelen apoyar la dirección, pero los proxy advisors empiezan a recomendar abstención si el tablero ignora riesgos ESG. El equilibrio tiembla. La parte invisible del vaso se hace visible en la tasa de descuento que los analistas aplican al flujo de caja. En Singapur, la cadena inaugura un concepto ultra premium, Starbucks Reserve Lab. El menú incluye degustaciones de microlotes fermentados, con levaduras patentadas, filtrados en sifones de cristal entre luces teatrales de neón ámbar. Un flight de 3 cafés cuesta $38. La experiencia usa un nuevo lenguaje de enología
para legitimar el precio. Notas de tamarindo, retrogusto de casia, memoria de cedro. La estrategia aspira a elevar la percepción de marca por encima de la cafetería de conveniencia, pero la base del negocio sigue siendo el latte dulce que se bebe distrajadamente camino al trabajo. El lujo teatral subsidia la expansión masiva. La masividad financia el teatro. Llega octubre. La temporada de Pumpkin Spice explota otra vez. A pesar de la polémica de los octágonos, la compañía intensifica la histeria naranja. Anuncios de cuenta atrás, filtros de Instagram, listas de canciones Autumn Fields en Spotify. El jarabe, ahora con puré de calabaza real, sube el coste de receta en 2 centavos. El precio de la bebida sube 50. Las ventas rompen récord. El CEO lo celebra en CNBC. Estamos en el corazón de la cultura. Ninguna mención a la escasez artificial como motor principal. Los preparativos para Navidad se cuecen ya. Colorante rojo sintético aprobado por la FDA. Perlitas de azúcar comestible hechas en Holanda. Tazas temáticas con mensajes de felicidad. Cada temporada, un nuevo incentivo sensorial y emocional. El tren de los sentidos no se detiene, pero bajo la pintura festiva, la realidad se vuelve más áspera. Productores exprimidos, trabajadores al límite, reguladores afilando decretos, activistas acumulando pruebas y consumidores que comienzan a sumar sus pequeños gastos hasta descubrir que la taza de $7 pesa más de lo que parece.